Comentario a Apocalipsis por el Dr. Evi L. Carballosa. Capítulo 16. Los juicios de las 7 copas. Capítulo 16, versículo 1 al 21. Introducción. Lo que en Apocalipsis 15 es preparación, en el 16 es consumación. Los 7 ángeles con las 7 copas que contienen las plagas postreras están preparados para derramarlas sobre la tierra. Solo aguardan la orden del Señor Dios Todopoderoso. Los habitantes de la tierra han continuado en su indiferencia, despreocupados de las cuestiones espirituales y ocupados únicamente en sus necesidades físicas, tal como en los días de Noé. Mateo 24, 37 al 39. La ira de Dios será derramada mediante la serie de las 7 copas en acciones rápidas, sucesivas y casi sin interrupción de clase alguna. Los juicios de las copas son designados como las 7 plagas postreras y también las 7 copas de la ira de Dios. Ver Apocalipsis 15, 1 y 6, Apocalipsis 16, 1, 17, 2 y 21, 9. Los juicios descritos en Apocalipsis 16 son muy similares a los que Dios trajo sobre Egipto cuando libró al pueblo de Israel de la esclavitud faraónica. Si los juicios que desembocaron en el Éxodo fueron literales, Éxodo 7 al 11, los que serán ejecutados en los postreros días, según Apocalipsis 16 al 20, también serán literales. Dios ha de cumplir su soberano propósito para con su creación. Bosquejo 1. La orden dada a los 7 ángeles. Capítulo 16, versículo 1. 2. La primera copa. Capítulo 16, versículo 2. Juicio sobre los adoradores de la bestia. 3. La segunda copa. Capítulo 16, versículo 3. Juicio sobre la totalidad de los mares. 4. La tercera copa. Capítulo 16, versículo 4. Juicio sobre los ríos y las fuentes de las aguas. 5. Reconocimiento de la justicia de Dios. Capítulo 16, versículo 5 al 7. 5.1. Dios juzga con santidad y justicia. Capítulo 16, versículo 5. 5.2. Dios juzga según las obras de los hombres. Capítulo 16, versículo 6. 5.3. Dios juzgará con rectitud y verdad. Capítulo 16, versículo 7. 6. La cuarta copa. Capítulo 16, versículos 8 y 9. 6.1. El sol es afectado. 16, 8. 6.2. Los hombres blasfeman el nombre de Dios. Capítulo 16, versículo 9. 7. La quinta copa. Capítulo 16, versículos 10 y 11. 7.1. Juicio contra el trono de la bestia. Capítulo 16, versículo 10. 7.2. Los hombres blasfeman contra Dios. Capítulo 16, versículo 11. 8. La sexta copa. Capítulo 16, versículos 12 al 16. 8.1. El río Éufrates secado. Capítulo 16, versículo 12. 8.2. El engaño demoníaco de los reyes de la tierra. Capítulo 16, versículos 13 y 14. 8.3. La venida del Señor y Armagedón. Capítulo 16, versículos 15 y 16. 9. La séptima copa. Capítulo 16, versículos 17 al 21. 9.1. La consumación de los juicios hecho está. Capítulo 16, versículo 17. 9.2. Los grandes cataclismos. Capítulo 16, versículo 18. 9.3. Juicio sobre las ciudades y sobre Babilonia. Capítulo 16, versículo 19. 9.4. Juicio sobre las islas y montes. Capítulo 16, versículo 20. 9.5. Juicio sobre los hombres. Capítulo 16, versículo 21. 10. Resumen y conclusión. Notas exegéticas y comentarios. Capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles:
y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La orden de dar comienzo a los juicios procede del templo, Ectou Naou. La gran voz que Juan escuchó debe ser sin duda la de Dios. Dicha voz se describe como grande, megalei. Este adjetivo tiene que ver con magnitud e intensidad y sugiere autoridad. El énfasis recae sobre la grandeza porque esta serie conduce al asalto final del trío infernal, compuesto del dragón, la bestia y el falso profeta. La gran voz se dirige a los 7 ángeles, quienes reciben la doble orden id y derramad, y pagete kai excheite. El primer verbo es presente imperativo, mientras que el segundo es el aoristo imperativo. El presente imperativo sugiere una acción continua. Los 7 ángeles debían ir uno seguido del otro. El aoristo imperativo sugiere urgencia. Cada ángel debía vaciar su copa con rapidez, seguido uno del otro. Recuérdese que se trata de las plagas postreras con las que la ira de Dios llega a su consumación. Estos juicios en ningún sentido pertenecen al pasado. No hay ningún indicio histórico que apoye la idea de que Dios ya haya derramado su ira en la magnitud y con la intensidad con la que se describe en Apocalipsis 16. Esto no significa que en algún trozo de la historia Dios no haya intervenido judicialmente. En realidad existe alguna semejanza entre los juicios de las copas y las 10 plagas, con las que Dios juzgó a los egipcios. Los juicios de Apocalipsis 16, sin embargo, tendrán un cumplimiento literal durante los últimos días de la gran tribulación. Si bien es cierto que existe una afinidad entre las 7 plagas postreras de Apocalipsis 16 y las 10 plagas de Egipto, no es menos cierto que hay diferencias notables entre ambos acontecimientos. Lo mismo ocurre con los juicios de las trompetas. Sin duda, hay puntos de coincidencia entre ambas y series de juicios, pero al mismo tiempo los juicios de las copas tienen características propias que los diferencian de los juicios de las trompetas. La primera, sexta y novena plaga de Egipto y la segunda, tercera, quinta, sexta y séptima de las plagas de las trompetas aparecen a la vista con mayor o menor diferenciación, pero las plagas postreras tienen características peculiares propias. La cuarta es completamente nueva, las restantes son más o menos de concepción nueva. Por otro lado, las diferencias son más profundas y expresivas, mientras que ni las primeras 5 plagas de Egipto ni las primeras 4 visitaciones de las trompetas causan daños personales. Los juicios de las copas sí lo producen desde su mismo comienzo. Además, mientras que las primeras 4 plagas de las trompetas afecten solo a una parte de la tierra, el mar, las fuentes de las aguas y los astros del cielo, tal limitación no aparece en el relato de las 7 plagas postreras del capítulo 16. Estas no son castigos experimentales, sino retributivos y finales. El mandato divino dado a los 7 ángeles es: id y vaciad las 7 copas de la ira de Dios en la tierra. Esta cláusula sugiere el alcance universal de los juicios de las copas. Las plagas de las copas no constituyen una recapitulación de los juicios de las trompetas, aunque, como ya se ha señalado, hay alguna similitud entre ambos. Esa similitud, sin embargo, no significa igualdad. Las plagas de las 7 copas son llamadas postreras, eschatas, es decir, las últimas. Apocalipsis 15:1.
Dichas plagas o juicios tendrán lugar al final mismo del periodo de la tribulación. Ellas constituyen el punto culminante de ese crescendo judicial de los postreros días, cuyo cenit consiste de la venida visible, corporal, judicial y gloriosa de Jesucristo. Capítulo 16, versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La ejecución de la orden divina de parte de los ángeles es rápida, como un martillo eléctrico, y sus efectos devastadores, como un violento tornado. Los juicios de los sellos y las trompetas fueron interrumpidos después de la sexta visión por prolongadas visiones de los mártires y sus destinos, porque Juan creía que donde todo lo demás había fracasado, el martirio tendría éxito en hacer que los hombres se arrepintiesen. Pero con la venida de las plagas postreras, la hora del arrepentimiento ha pasado y la serie se apresura ininterrumpidamente hacia su clímax. Es importante, por lo tanto, interpretar las partes de la serie a la luz del todo. Nótese que hay un orden asignado a los ángeles. El primero salió a Peitén y vació Execheen su copa en la tierra tal como le fue ordenado. El juicio de la primera trompeta, Apocalipsis 8:7, afecta a la vegetación, árboles y hierba verde, pero el juicio de la primera copa daña directamente a quienes poseen el tatuaje de la bestia y adoran su imagen, es decir, a los seres humanos que hasta entonces han permanecido en absoluta rebeldía contra Dios. Lo que le sobreviene se describe como una úlcera maligna y pestilente. El verbo vino, geneto, es el aoristo indicativo voz media de ginomai. Esta forma verbal sugiere que la úlcera maligna y pestilente surge de forma súbita en el cuerpo de los adoradores de la bestia. No encontrarán explicación del origen de dicha úlcera. Nótese además que este juicio va exclusivamente en contra de los que llevan la marca de la bestia y adoran su imagen. Habrá en la tierra personas que no se someterán a la voluntad del anticristo y seguirán al Mesías. Los tales serán librados de esta terrible plaga. El vocablo úlcera, elcos, se usa en la Septuaginta, Éxodo 9, 10 y 11, respecto al sarpullido con úlceras que sobrevino a los egipcios como parte del juicio de Dios sobre aquella nación. En Apocalipsis 16:2 hay dos adjetivos que califican la seriedad de la úlcera. El primer adjetivo es maligna, cacón. Este vocablo sugiere algo intrínsecamente malo y dañino. Es algo pernicioso, destructivo y severamente molesto. Se refiere primordialmente al mal que objetivamente daña la propia existencia de una persona. El segundo adjetivo es pestilente, poneirón, que sugiere dolor y molestia en el individuo. La ausencia del artículo determinado en el texto griego sugiere que hay un énfasis en la naturaleza de la úlcera. El sentido de la frase podría expresarse así: y surgió algo que tiene las características de úlcera maligna y perniciosa. Los adoradores de la bestia son heridos en sus propias carnes. Evidentemente, el anticristo es incapaz de sanar a sus seguidores. Solo ellos son afectados por esta primera plaga, cuyo alcance es universal. Únicamente los seguidores del Mesías serán librados de esta terrible plaga. En los postreros días no habrá zona neutral. Los seres humanos serán fieles seguidores de Cristo o adoradores del anticristo. Debe recalcarse una vez más que los juicios descritos en Apocalipsis 16, al igual que los de los sellos y las trompetas, son literales y producto de la intervención sobrenatural de Dios contra quienes han desafiado su soberanía y despreciado la oferta de su gracia. Capítulo 16, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar,
y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. La primera plaga en Egipto hizo que las aguas del Nilo se volviesen sangre, resultando en la muerte de los peces e imposibilitando el uso de las aguas del río para satisfacer las necesidades cotidianas. Éxodo 7, 20 al 25. También los juicios de la segunda trompeta resultan en la transformación en sangre de la tercera parte del mar y la muerte de la tercera parte de la vida marina. Apocalipsis 8, 8 y 9. El juicio de la segunda copa, sin embargo, afecta a la totalidad de los mares. El mar se convierte súbitamente en sangre, como la de una persona muerta, y la totalidad de la vida marina pasa psichei, zoeis, muere. La sangre de una persona muerta se coagula y despide mal olor. Así ocurrirá con las aguas de los mares cuando el segundo ángel vacíe su copa en el mar. Como es sabido, el mar proporciona gran parte de los alimentos usados por el hombre. Como resultado del juicio de la segunda copa, el mar no será capaz de producir lo necesario para el sustento de la vida. La transformación de las aguas del mar en sangre será instantánea y milagrosa. No será el resultado de guerras humanas ni de contaminación del ambiente producida por el descuido de los hombres, sino la intervención sobrenatural de Dios. Capítulo 16, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. No solo extiende Dios su mano de juicio contra el mar, sino también contra los ríos y las fuentes de aguas potables. Evidentemente se trata de todos los ríos de la tierra, los manantiales y las aguas dulces subterráneas. En Egipto, solo las aguas del Nilo fueron afectadas. El juicio de la tercera trompeta afecta únicamente a la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas. Apocalipsis 8:10. El juicio de la tercera copa abarca toda la tierra. Los hombres sufrirán indeciblemente por falta de agua potable. Capítulo 16, versículos 5 al 7. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Estos versículos constituyen un breve paréntesis para dar alabanza a Dios por ser justo y santo. La alabanza procede de un ángel denominado como el ángel de las aguas. Con ese título se identifica al ángel que controla el mar y las fuentes de las aguas frescas. Un ángel diferente del que derramó la tercera copa. Evidentemente hay ángeles asignados para el cuidado de diferentes áreas de la naturaleza. 1. Ángeles de los vientos. 7:1. 2. Ángel con poder sobre el fuego. 14:18. Y 3. Ángel de las aguas. 16:5. Los ángeles son criaturas de Dios que sirven al soberano Señor del universo y ejecutan su voluntad. Salmo 104:4. El ángel de las aguas alaba a Dios reconociendo que es justo. Dikaios. Dios es justo porque su trato con sus criaturas está en perfecta armonía con la pureza de su naturaleza. Obsérvese que la doxología, reconociendo la justicia de Dios, aparece inmediatamente después de la ejecución de 3 juicios extremadamente severos. El Dios soberano no actúa caprichosamente, sino que lo hace sobre la base de su santa justicia. Ver 15:3. El que eres y que eras, o Onkai o Ein. Esta expresión destaca la eternidad de Dios. Las dos formas verbales, el participio presente y el imperfecto, sugieren acción continua. Dios siempre ha existido. Él es autosuficiente, no depende de nadie ni de nada. Él es el dador y el sustentador de la vida, el santo o Osíos.
en el sentido más absoluto de la palabra. Dios es santo en todo su ser y en todas sus actuaciones. La absoluta separación de Dios de todo lo que es pecaminoso impide que sus actos sean contrarios a la justicia. Porque has juzgado estas cosas. Oti tauta ekrinas. Esta es una frase explicativa del carácter justo y santo de Dios. El hombre no es capaz de comprender que el amor y la misericordia de Dios no están reñidas con su justicia y su santidad. La escuela liberal enseña que un Dios de amor no puede juzgar ni condenar a nadie. La Biblia, por el contrario, enseña que Dios juzgará al mundo con justicia. Hechos 17:31. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Los hombres inicuos han arremetido contra los adoradores y los servidores del único Dios vivo y verdadero. El mundo aborrece a los seguidores de Cristo. Juan 15, 18 y 19. Muchos santos y profetas de Dios han sido ejecutados por el simple hecho de ser siervos de Dios. Esa actitud prevalecerá como nunca antes durante el reinado del anticristo. Derramar la sangre significa condenar a muerte. Dios juzgará con rigor a los que llevaron a la muerte a los santos y los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Esa frase es enfática. En el texto griego dice, y sangre a ellos les has dado a beber, lo merecen. ¿Quiénes han derramado la sangre de los siervos de Dios? Tendrán que beber las aguas de los ríos y fuentes que Dios ha convertido en sangre. Aima, sangre, es el vocablo enfático medida por derramar la sangre de los santos y los profetas 11:18 y 18:24. Por eso no beberán más agua, sino sangre coagulada. La frase pues lo merecen destaca el hecho de que las obras de los hombres serán juzgadas por Dios y usadas como criterio para determinar el grado de condenación de cada uno. Ver Apocalipsis 20:12 y 13, Romanos 2:6 al 11. El vocablo sangre, aima, aparece dos veces en el versículo 6 y en ambas ocupa un lugar enfático para destacar la correlación entre el crimen cometido y su correspondiente castigo. Ver Isaías 49:26. Eso ilustra el principio de la lex talionis, según el cual Dios trata con los enemigos de su pueblo. Según el versículo 7, la voz que Juan escucha procede del mismo altar. El texto griego dice, y oí al altar diciendo, sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Obviamente Juan usa la figura llamada prosopopeya o personificación al atribuirle al altar características humanas. Ver Apocalipsis 9:13. El altar representa el testimonio corporativo de los mártires en 6:9 y las oraciones de los santos en 8:3 al 5. Es significativo que a través del Apocalipsis, excepto en 11:1, el altar está conectado con juicio. 6:9, 8:3 al 5, 9:13, 14:18 y 16:7. La declaración que procede del altar reafirma el testimonio expresado por el ángel de las aguas respecto a la santidad y la justicia de los juicios de Dios. El altar reconoce que Dios tiene todo el derecho de juzgar al llamarle Señor Dios Todopoderoso. Señor, habla de la soberanía y la autosuficiencia de Dios. Todopoderoso Pantocrator subraya el atributo de omnipotencia. Dios, como el soberano, autosuficiente, todopoderoso y dueño del universo, tiene el derecho absoluto de juzgar al mundo. Sin embargo, la voz del altar destaca el hecho de que los juicios de Dios son verdaderos. Aleitinai, es decir, se corresponde completamente con la idea significada por su nombre, real y verdadero, genuino.
Además, los juicios de Dios son justos, dikaiai, es decir, totalmente imparciales. Dios puede juzgar con justicia porque conoce todos los detalles del caso con toda perfección. Los jueces humanos desconocen muchos datos de las cosas que juzgan, pero Dios es omnisciente, nada se escapa de su conocimiento y por lo tanto puede juzgar con absoluta justicia y sin acepción de personas. Romanos 2:11 y Apocalipsis 19:11. Capítulo 16, versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. El sol es la principal fuente de energía para el sostenimiento de la vida en la tierra. Todo lo que afecte al sol en realidad repercute en este planeta. Los juicios de la cuarta trompeta, Apocalipsis 8:12, afectarán a la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, hasta el punto de que no habrá luz durante una tercera parte del día y habrá más tinieblas durante la noche. La cuarta copa, por su parte, será vaciada sobre el sol, resultando en un aumento del calor del astro rey hasta el punto de quemar a los hombres con fuego. El verbo fue dado, edotei, es el aorizo indicativo, voz pasiva de didomi, que en el contexto tiene la función de permitir y podría traducirse le fue dada autoridad, le fue permitido. La idea es que Dios soberanamente da autoridad o permite que el sol despida un descomunal calor que hará que los hombres se quemen. El texto enfáticamente expresa que el sol recibe la facultad de quemar a los hombres en fuego o por fuego, en piri. El verbo quemar, kaumatizai, es el aorizo infinitivo que destaca de manera dramática, terrible y sobrecogedor acontecimiento. Los hombres tous anthropous, objeto de este horrendo juicio, seguramente serán aquellos que han recibido la señal de la bestia y han adorado su imagen, es decir, quienes han preferido ir en pos de Satanás y rechazar al Mesías. Apocalipsis 14, 9 al 11. Capítulo 16, versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. La reiteración que el texto hace de las consecuencias de vaciar la cuarta copa pone de manifiesto la seriedad de dicho juicio. El texto griego dice: y los hombres fueron abrasados con gran calor abrasador. El verbo fueron abrasados y el sustantivo calor abrasador son vocablos afines y se usan para destacar la naturaleza del acontecimiento. A pesar de la seriedad de este juicio, la actitud del corazón humano continúa siendo hostil y desafiante contra Dios. El hombre rebelde no solo rechaza la gracia de Dios, sino que además blasfema de él cuando es juzgado. La respuesta humana es blasfemar contra Dios, quien es directamente responsable de toda esta miseria humana. Lo que este sector de la humanidad no parece percibir es el hecho de que los juicios que le han sobrevenido son el resultado de su pecaminosidad y flagrante rebeldía. Al parecer entienden que Dios tiene autoridad exousian sobre estas plagas, pero aún así se niegan a arrepentirse para darle gloria. El pensamiento ilusorio de algunos que piensan que los hombres se arrepentirían si solo conocieran el poder y el justo juicio de Dios, se destruye por la frecuente mención hecha en este capítulo de la dureza del corazón humano frente a la más severa y evidente disciplina divina. Ver versículos 11 y 21. El texto dice de manera tajante: y no se arrepintieron para darle gloria. El corazón impenitente del hombre persiste en sus caminos sin mirar a Dios. El verbo arrepintieron, metanoisan,
es el aoristo indicativo voz activa de metanoeo. La partícula negativa que precede a este verbo señala a la actitud firme de los hombres de no arrepentirse y demostrarlo dando gloria a Dios. La frase no se arrepintieron es como una elegía fúnebre. Ver 9:20 y 21 y 16:11. El hombre endurecido por el pecado atesora ira para el día de la ira. Ver Romanos 2, 1 al 6. Capítulo 16, versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Desde su caída, Satanás ha construido un reino de tinieblas. Es un reino fraudulento que pretende competir con el de Dios. En los días de la tribulación, Dios ha de permitir que Satanás manifieste su reino en el ámbito sobre el cual Cristo a la postre triunfará y reinará. Satanás pensará que ha conseguido su propósito, pero Dios traerá juicio sobre su reino de maldad, el sistema mundial satánico, sobre las calamidades producidas por la quinta plaga. El objeto de la quinta copa es el trono de la bestia. Ese trono le fue dado por su jefe máximo, es decir, Satanás, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13, 2b. El trono de la bestia sería, por tanto, su autoridad o dominio, que a su vez es la autoridad o dominio del mismo Satanás. Recuérdese que la bestia o anticristo será la obra cumbre de Satanás. Desde la caída del hombre, Dios ha permitido a Satanás ejercer autoridad sobre los asuntos del mundo. En realidad, los reinos del mundo están bajo la potestad del maligno. Ver Mateo 4, 8 y 9 y 1 de Juan 5, 19. La autoridad que Satanás ejerce sobre los reinos del mundo terminará cuando Cristo venga con poder y gloria. Apocalipsis 11:15, 19:11 al 21. La plaga de la quinta copa, por lo tanto, va dirigida contra el trono mismo de la bestia, es decir, contra el centro mismo de su autoridad. Por tanto, tiempo impune ese trono a través del cual el dragón ha pervertido a toda la sociedad humana, convirtiéndola en una civilización demoníaca, es ahora el foco central de la indignación de Dios, y su reino se cubrió de tinieblas. Kai egeneto, ei basileia, autou, escotomenei. Literalmente dice, y su reino se volvió entenebrecido. La referencia es al reino satánico encabezado por la bestia que Dios ha permitido que se establezca en la tierra durante la segunda mitad de la tribulación. Puesto que el reino de la bestia es mundial, eso significa que las tinieblas cubrirán toda la tierra. El mundo ha rechazado al Mesías, quien es la luz verdadera. Juan 8:12. Ahora tiene que resignarse a vivir en un reino cuya naturaleza es ser tinieblas, en el sentido más real del vocablo. Y mordían de dolor sus lenguas. El verbo mordían, emasonto, es el imperfecto voz media de masaomai, que significa chupar, morder. El tiempo imperfecto sugiere una acción continua y la voz media indica que el sujeto participa de la acción. La idea de la oración es esta: y no dejaban de morder sus propias lenguas. Aunque el texto no lo dice, es de suponerse que el sujeto del verbo son los súbditos del reino de la bestia. El intenso dolor debe ser producido por el calor abrasador de la cuarta plaga y la úlcera maligna y pestilente causada por la primera copa. El vocablo traducido dolor, ponos, significa agonía, aflicción, calamidad.
Los seguidores de la bestia no encontrarán medicina para curar su úlcera supurante y el anticristo es incapaz de curarlos. En su calamidad se vuelven contra Dios, el único que podría librarlos de esa terrible situación, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Los súbditos de la bestia culpan a Dios por sus calamidades y blasfeman, es decir, pronuncian todo tipo de injurias contra él. Por segunda vez, el título Dios del cielo aparece en el Apocalipsis, ver 11:13. Esa expresión se usa repetidas veces en el libro de Daniel, ver Daniel 2:18 y 19 y 28 y 37 y 44. Con el fin de destacar la soberanía de Dios, el Dios del cielo también es el soberano Dios de la tierra. Y no se arrepintieron de sus obras. Ver Apocalipsis 9:20 y 21 y 16:9. Los hombres que sufren los terrores de las plagas antes descritas maldicen a Dios y no se arrepienten de sus hechos inicuos. Permanecen impermeables tanto frente a la bondad como a la severidad de Dios. Romanos 11:22. Sin duda, estos hombres saben de la existencia y del poder de Dios. Tal vez acepten que lo que les ocurre viene de parte del Dios Todopoderoso, pero ni aun así alzan sus ojos a Él en arrepentimiento. No hay fundamento bíblico para pensar que los hombres malvados se arrepienten de sus pecados como resultado de catástrofes o calamidades. Capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Un número considerable de teorías se han planteado respecto al juicio de la sexta copa. Hay quienes lo relacionan con las invasiones que produjeron la caída del Imperio Romano. Otros lo asocian con la conquista de Babilonia por Ciro el Grande. José Grau alegoriza el pasaje sin tomar en cuenta el entorno escatológico del mismo. Grau dice lo siguiente: tenemos muchos ejemplos en la escritura de que secar un río equivale a proclamar el poder y la proximidad de Dios. Éxodo 14:21. Para el paso del Mar Rojo, Josué 3:16. Para el paso del Jordán también se da la misma imagen en textos proféticos. Isaías 11:15, Jeremías 51:36 y Zacarías 10:11. ¿No sería posible también que además de este fondo bíblico Juan tuviese en mente la historia de la conquista de Babilonia por Ciro, famosa por el relato que de la misma escribió Heródoto? El persa Ciro penetró en Babilonia después de secar el lecho del Éufrates. No olvidemos que Juan tiene que vérselas con una nueva Babilonia y por lo tanto secar el río de la misma equivale a decir que el último obstáculo para su caída ha sido ya removido. Al parecer, Grau no cree que el río Éufrates de la Mesopotamia literalmente será secado como resultado del juicio de la sexta copa, sino que es algo simbólico y que equivale a remover el último obstáculo para la caída de una nueva Babilonia. Es un tanto sorprendente que los ejemplos dados por Grau son el paso del Mar Rojo y el río Jordán. Ambos acontecimientos fueron milagros obrados por Dios literalmente. El Mar Rojo fue literalmente dividido para que los israelitas pasasen como en tierra firme. Éxodo 14, 21 y 22. El cántico de Moisés, Éxodo 15, da testimonio de la literalidad de aquel suceso. Lo mismo puede decirse del río Jordán. Dios literalmente separó las aguas del río para permitir el paso de los hijos de Israel. Josué 3:16. Sin duda que Dios estaba con el pueblo y en medio de ellos. Esa proximidad de Dios con su pueblo
fue sustanciada mediante la ejecución de aquellos hechos milagrosos cuya literalidad es afirmada en la Biblia. Una vez más es importante destacar el hecho de que los juicios del Apocalipsis son escatológicos, tanto en su naturaleza como en su ejecución. Debe recordarse que el tema central del libro tiene que ver con la segunda venida de Cristo a la tierra. Antes de su venida habrá una intervención judicial de Dios. Esa intervención divina culmina con una serie de juicios que son simultáneos con la venida en gloria del Mesías. Las 7 plagas postreras son la consumación de la ira de Dios. Como se ha señalado anteriormente, el vocablo postreras, eschatas, señala a los tiempos escatológicos. Las plagas postreras o escatológicas son los juicios de las 7 copas. La sexta de esas plagas escatológicas es la que el ángel derrama sobre el río Éufrates y hace que dicho río se seque. No hay pues razón exegética razonable para que el gran río Éufrates mencionado en Apocalipsis 16:12 sea interpretado en un sentido que no sea el literal, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esta frase expresa el propósito para el cual las aguas del río Éufrates se secan. Los reyes del oriente, Ton Basileón, Ton Apo, Anatoleis e Ilión. Es decir, los reyes de donde sale el sol, se refiere a gobernantes orientales quienes, seguidos de sus ejércitos, organizarán una invasión de la Palestina durante los días finales de la Gran Tribulación. Hoy día existen naciones orientales con recursos humanos e industriales formidables, tales como Japón, China, India, Tailandia, etc. Estas naciones son capaces de organizar y armar a un ejército numerosísimo como el que ha de aparecer en el valle de Armagedón. Aunque hoy no parezca factible, la Biblia anuncia que los reyes del oriente y por supuesto sus ejércitos harán alianza en los postreros días para invadir la tierra de Israel. Todos ellos perecerán irremediablemente en la última y decisiva batalla de Armagedón. Capítulo 16, versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí la explicación de cómo y por qué se efectuará la gran concentración de ejércitos en el valle de Armagedón. Los ejércitos mundiales serán convencidos por espíritus satánicos de que deben marchar hacia el Oriente Medio. A la postre, dichos ejércitos formarán alianza con los soldados que siguen a los reyes del Oriente con el fin de formar un frente común con la intención de impedir la segunda venida del Mesías. Ver Salmo 2. La Trinidad diabólica entra en acción con toda la astucia que su naturaleza malvada le permite. Obsérvese la repetición del sustantivo boca, stomatos. Es probable que el vocablo boca se use como figura de la comunicación, es decir, del habla, como señala William Barclay. En el griego hay algo así como un juego de palabras. Los espíritus inmundos salen de la boca de fuerzas malignas. La boca es el órgano del habla y el habla es una de las fuerzas más influyentes en el mundo. Ahora bien, el término para espíritu es pneuma, que al mismo tiempo es el vocablo que significa aliento. Decir, por lo tanto, que un espíritu malo sale de la boca de un hombre es lo mismo que decir que un aliento maligno sale de su boca. El falso profeta exhala influencias malignas. Si el punto de vista de Barclay es correcto, esto lleva a pensar que la Trinidad diabólica influirá satánicamente a través de los medios de comunicación
para engañar a los líderes de las naciones y de ese modo usar sus ejércitos para oponerse al mismo Dios. Los tres usos del vocablo boca son indicativos de una campaña de propaganda a través de la cual la Trinidad maligna guiará a la mayoría a un compromiso incondicional para el mal en los postreros días. Recuérdese que el falso profeta es quien induce a los moradores de la tierra a que rindan adoración a la bestia a través de sus señales engañosas. Apocalipsis 13, 11 al 17. Los tres espíritus que brotan del trío diabólico se describen como espíritus inmundos como ranas, es decir, parecen ser ranas, pero de hecho son espíritus de demonios. La presencia de demonios en la tierra es indicativo de que el reino glorioso del Mesías aún no ha sido establecido. Durante su ministerio terrenal, Cristo echó fuera demonios de los cuerpos de muchas personas. Tales milagros confirmaban tanto la persona como el mensaje de Cristo. Él era el Mesías prometido en las escrituras del Antiguo Testamento. En su reino no habrá actividad satánica de clase alguna. Jesús también dio potestad a sus discípulos de echar fuera demonios cuando los envió a proclamar el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Ver Mateos 10, 1 al 8. Apocalipsis 16 tiene que ver con los juicios que consuman la indignación de Dios contra Satanás y sus seguidores. La actividad satánica en la tierra durante los años de la tribulación estará encarnada en las personas del anticristo y el falso profeta. Ambos personajes usarán todo el poder de que han sido dotados para arrastrar a la humanidad hacia la adoración de Satanás. La influencia satánica, que ha sido evidente a través de la historia de la humanidad, se manifestará con una fuerza poderosa en los postreros días. El versículo 14 expresamente señala que los tres espíritus inmundos como ranas que salen de la boca de la Trinidad diabólica son espíritus de demonios. Eirin, Gar, Neumata, Daimon, Ton. Es decir, son seres espirituales al servicio de Satanás. Son espíritus cuyo rango es el de demonios. El sustantivo demonio, daimonion, se usa en la literatura clásica posiblemente con referencia a la idea del dios de los muertos como quien dividía los cadáveres. Denota poder sobrehumano, dios, diosa, destino y demonio. Según la literatura rabínica, los demonios son espíritus, aunque poseen algunos órganos corporales, tales como alas. Necesitan comer y beber, tienen la capacidad de propagación y aparecen en forma humana o en la de algún otro ser. Son innumerables y llenan el universo. Tienen acceso al cielo donde pueden descubrir los consejos de Dios. Viven tanto en la tierra como en el aire, preferiblemente en los desiertos, las ruinas y lugares impuros, particularmente en los cementerios. Aunque pertenecen al reino de Satanás, Dios les da autoridad para infligir el castigo impuesto en los pecadores. El Nuevo Testamento presenta una amplia enseñanza tocante a los demonios. Enseña que son espíritus desprovistos de cuerpos físicos. Mateo 8:16, Lucas 19:17 y 20. Al parecer, los demonios son ángeles caídos que obedecen a Satanás. Efesios 2:2, Marcos 3:20 al 26, Mateo 12:24. Su origen evidentemente está relacionado con la caída de Satanás. Cuando Lucifer se rebeló contra Dios, junto con él se rebeló un número considerable de ángeles de rango inferior. Esos ángeles constituyen el conjunto de demonios que forman parte del ejército satánico. Ver Mateo 25:41, Apocalipsis 12:7. Los demonios son capaces de infligir enfermedad en seres humanos. Lucas 13:11. Influyen sobre la mente de seres humanos. Segunda de Corintios 4:4 y 11:3.
y poseen un poder superior al de los hombres. Aunque los demonios están activos en el mundo, evidentemente lo estarán en un grado mucho mayor durante los años de la tribulación. Los seres humanos adorarán a los demonios durante la tribulación. Apocalipsis 9:20. El sistema diabólico de Babilonia será habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Apocalipsis 18:2. También durante la tribulación, la Trinidad diabólica usará a los demonios para hacer señales, seimeía, es decir, actos portentosos y sorprendentes con los que convencen engañosamente a los reyes o gobernantes de la tierra con el fin de reunirlos, sinagaheim, a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso Dios. Como espíritus inmundos tienen el mismo poder milagroso que el de la segunda bestia para engañar a la gente para que adoren a la bestia. Capítulo 13, versículos 13 y 14. Ver también segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Debe prestarse atención al vocablo batalla, polemón. El significado primario de dicho término es guerra, aunque también podría referirse a un solo combate. En este contexto, sin embargo, lo más probable es que se refiera a una campaña bélica extensa y no a una sola batalla. Lo que está a la vista aquí es algo más que un encuentro militar, es más bien una guerra a escala mayor. La evidencia, sin embargo, parece señalar a la conclusión de que este es el clímax de una serie de sucesos militares descritos en Daniel 11, 40 al 45, donde la referencia a Noticias del Oriente, Daniel 11, 44, podría apuntar a esta invasión. Resumen: los tres espíritus de demonios que proceden de la boca de la Trinidad satánica tienen la tarea de engañar mediante sus señales a los gobernantes de la tierra atraídos por esos encantamientos mágicos. Los reyes de la tierra conducen sus ejércitos y los concentran para entablar batalla contra el Dios del cielo, pero no debe perderse de vista el hecho de que el Dios soberano tendrá control de todos los acontecimientos que se desarrollarán durante ese periodo de tanta influencia satánica. Quizás podría servir de ejemplo lo que ocurrió al malvado rey Acab. Ver Primera de Reyes 22, 19 al 23. Dios permitió que un espíritu de mentira entrase en la boca de los profetas falsos de Acab y lo indujera a salir a la batalla, donde murió en cumplimiento estricto de la palabra de Dios. Los ejércitos de las naciones se concentrarán para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, es decir, el día en que Dios arreglará cuentas con las naciones inicuas de la tierra. Capítulo 16, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este versículo es una especie de interludio o pausa en el relato de los sucesos de la sexta copa. La segunda venida de Cristo es el tema central del Apocalipsis. El libro es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1:1 es sin duda el mismo Señor quien anuncia su venida. Ver Apocalipsis 3:3 y 18. El tiempo presente, vengo, el chomai, tiene función de futuro. Ver Juan 14:3. Y sugiere el carácter inminente de la venida del Señor. Probablemente el anuncio de la venida del Señor sea una advertencia a las iglesias cuyos miembros podrían estar despreocupados respecto a los acontecimientos de los postreros días. Ver Apocalipsis 3:3. La advertencia no parece ir dirigida a los santos de la tribulación, ya que de ser así tendría que referirse a la venida descrita en Apocalipsis 19:11 al 16, acontecimiento que ocurre inmediatamente después que suceda el juicio de la sexta copa.
Es preferible interpretar la exhortación de Apocalipsis 16:15 como un llamado a los creyentes a practicar la fidelidad, igual que el llamado hecho a las iglesias de Sardis y la Odisea. El texto afirma la certeza de la venida de Cristo y emite un llamado a la fidelidad y a la santidad de aquellos que aguardan su venida. También hay una exhortación a la constancia y a la vigilancia por el hecho de que el Mesías viene inesperadamente como ladrón. La exhortación va seguida de una bienaventuranza, la tercera de 7 que aparecen en el Apocalipsis, ver 1:3, 14:13, 19:9, 26, 22:7 y 11. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Los vocablos vela y guarda son participios presentes, voz activa y sugieren una acción continua. El creyente que aguarda la venida del Señor se mantiene en una actitud de vigilancia constante y guarda sus ropas, es decir, las mantiene preparadas para cuando llegue el momento de recibir al que viene sin avisar, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Inamei, Gimos, Peripatei, Kai, Blesposin, Tein, Acheimosinein, Autou. Esta es una cláusula de propósito negativa. Para que no, Inamei, con el verbo ande, Peripatei, en el presente subjuntivo, voz activa, la frase y vean su vergüenza expresa el resultado final del propósito negativo. El verbo vean, bleposin, es el presente subjuntivo, voz activa de blepo. Dicho verbo está en plural y tiene función impersonal. Es como si se dijese para que no se vea su vergüenza. El vocablo vergüenza, acheimosinein, podría ser un eufemismo para expresar desnudez o las partes íntimas de una persona. Los creyentes son exhortados a permanecer alertas respecto a este gran acontecimiento y no ser sorprendidos como un soldado que cuando suena la alarma tiene que salir corriendo desnudo porque ha extraviado su ropa. La clase de preparación espiritual que Cristo requiere es el discernimiento que triunfa sobre la propaganda engañosa de Satanás y sus subalternos. Ver Apocalipsis 13:13 al 15. Obsérvese el gran parecido entre la exhortación en 16:15 y la que fue dada a la iglesia de la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Apocalipsis 3:18. La exhortación tiene que ver, por lo tanto, con el hecho de que el creyente debe estar vigilante y preparado para encontrarse con el Señor sin sufrir pérdida de galardones. Capítulo 16, versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Después del apóstrofe del versículo 15, Juan reanuda el relato de los acontecimientos relacionados con la sexta copa. La conjunción y Kai une los acontecimientos del versículo 14 con la acción descrita en el 16. El verbo reunió, Sinei Gahen, es el aoristo indicativo voz activa de sinago, que significa congregar, reunir, guiar juntos. Dicho verbo es singular, como ocurre cuando el sujeto es un plural neutro. El sujeto en cuestión es los demonios y no Dios. Son los demonios que hacen señales quienes con sus estratagemas hacen que los ejércitos de las naciones se concentren en el valle de Armagedón, situado en las planicies de Esdraelón. Ha sido un campo de batalla famoso en la historia de la nación de Israel. Allí Barak obtuvo una importante victoria sobre el rey de Azor, Jueces 4:15. También allí Gedeón derrotó a los madianitas. Otro suceso relacionado con Armagedón fue la muerte de Ocosías, rey de Judá, a manos de Jehú, Segunda de Reyes 9:27 al 29. De mayor importancia aún fue la muerte de Josías cuando se enfrentó al faraón Necao, ver Segunda de Reyes 23:28 al 30.
Será en ese estratégico valle donde los ejércitos de las naciones convergerán en un último gran intento por impedir la venida en gloria de Cristo a la tierra. El cumplimiento de esa profecía no exige que todos los soldados de los ejércitos de la tierra estén presentes en el valle de Armagedón al mismo tiempo. Armagedón será, sin embargo, el centro de las actividades militares de toda la región del Oriente Medio en los postreros días. Debe recordarse que Armagedón será, según el texto bíblico, una guerra o campaña militar y no se limita a una sola batalla. Lo más probable es que la mencionada guerra abarque todo lo largo y ancho de la tierra de Palestina, aunque, como se ha mencionado, habrá una concentración de fuerzas en el valle de Armagedón. Según Apocalipsis 14:20, el campo de batalla abarcará un área de más de 300 kilómetros. Resumiendo, aunque existen problemas para identificar de manera definitiva el lugar llamado Armagedón, eso no exige que haya que alegorizar o espiritualizar su significado. Hay suficientes referencias bíblicas tocante a dicho lugar para concluir que se trata de un sitio geográfico concreto. Si bien es cierto que lo que se reconoce hoy como el Valle de Armagedón no es un lugar lo bastante grande para dar cabida a la totalidad de los ejércitos que invadirán dicha región, también es cierto que los mencionados ejércitos estarán distribuidos en un área que se extiende desde los montes de Jezreel hasta Jerusalén. Es posible que los altos mandos militares sean quienes se congreguen en Armagedón, mientras que el resto de los soldados estará esparcido por la geografía de Palestina. Armagedón será, por lo tanto, el punto geográfico central que marcará el encuentro definitivo y la derrota final de las huestes del anticristo a manos del rey Mesías, que regresa victorioso. Apocalipsis 19, 11 al 21. Capítulo 16, versículos 17 y 18. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Sin duda, este es el momento más dramático de los juicios de las 7 copas. El séptimo ángel vació su copa sobre el aire que todos los seres humanos inhalan. El resultado de esa acción deberá afectar a todo lo que respira, ya sean aves, animales terrestres o personas. Tan pronto como el ángel hubo derramado el contenido de la copa, salió una gran voz fuera del santuario y procedente del trono. Sin lugar a dudas, es la voz de Dios. Se describe como una gran voz, ponei megalei, y sugiere la autoridad del soberano. La voz declara: hecho está, genonen. Este verbo es el perfecto indicativo voz activa de ginomai y podría traducirse ha sucedido, ha sido realizado. El tiempo perfecto del verbo sugiere que lo que se ha estado desarrollando durante un periodo largo de tiempo en el pasado ha llegado a su consumación con el derramamiento de la séptima copa. El número singular del verbo se refiere a la totalidad de la serie de las plagas que ahora han sido completadas o al decreto que puso en acción su comienzo. La voz es particularmente apropiada en esta conexión, puesto que estas plagas son las postreras. 15.1. No falta ninguna manifestación adicional de esta clase. El tiempo aoristo tiene una función proléptica o anticipatoria, es decir, aunque se refiere a un acontecimiento futuro, su cumplimiento es tan cierto que lo da por realizado. El derramamiento de la séptima copa, además, tiene como resultado la manifestación gloriosa del Mesías, quien viene al frente de sus ejércitos como guerrero divino para destruir a todos sus enemigos. Ver Apocalipsis 19, 11 al 21, Éxodo 15, 3. Es probable que los resultados o los efectos de la séptima copa se extiendan hasta la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Apocalipsis 21, 6.
ya que esta última plaga al parecer culmina la descripción del lado oscuro de cómo la nueva creación será traída a la existencia. La séptima copa, por lo tanto, produce la derrota final y total de los enemigos del Mesías y a su vez conduce a la realización del reino de paz y de justicia cuando Cristo reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores, continuando hasta la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. La declaración divina de que hecho está produce una serie de trastornos cataclísmicos y sísmicos sin precedentes en la historia de la humanidad. El texto dice, y hubo relámpagos y voces y truenos y hubo un gran terremoto de tal clase que no hubo desde que el hombre ha estado en la tierra. Un terremoto tan grande, tan grande. Los fenómenos mencionados son señales evidentes de la intervención divina con carácter judicial. Es de esperarse que ante tales manifestaciones los seres humanos se humillen y busquen el perdón divino. Los hombres, sin embargo, hacen justo lo contrario y aumentan su rebeldía contra Dios. En dos ocasiones anteriores, Apocalipsis 6:12 y 11:13, se menciona que haya ocurrido un terremoto. El primero está relacionado con los juicios del sexto sello y cronológicamente ocurre al final de la primera mitad de la tribulación. La segunda referencia tiene que ver con los acontecimientos que tienen lugar a raíz de la resurrección y ascensión al cielo de los dos testigos. El terremoto mencionado en Apocalipsis 16:18 supera en intensidad y magnitud a cualquier otro seísmo que haya podido ocurrir en la historia de la humanidad. El vocabulario usado en el texto griego es sumamente enfático. 1. Un gran temblor, seísmos megas. 2. De tal clase que no ha ocurrido desde que el hombre existe en la tierra. Hoyo sou, egeneto, ap, ou, antropos, egeneto, epi, teis, heis. 3. Un seísmo tan fuerte, teilikoutos, seísmo. Y 4. Un seísmo tan grande, seísmo Joutó megas. Tal parece como si Juan se sintiese incapaz de encontrar el vocabulario adecuado para describir tan insólito acontecimiento. El Dios Todopoderoso hará temblar los cimientos mismos de la tierra con fuerza devastadora e inconfundible. Ageo 2:6, Hebreo 12:26 y 27. Los hombres, sin embargo, continuarán adorando a Satanás. Capítulo 16, versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La identificación de la gran ciudad ha sido tema de discusión entre los estudiosos del Apocalipsis. Hay quienes la identifican con Roma, otros la alegorizan diciendo que se refiere al hombre civilizado, el hombre en comunidad organizada, pero el hombre que ordena sus asuntos sin contar con Dios. También otros consideran que simboliza la completa desintegración de la cultura y la civilización no cristianas. Además, hay quienes creen que el texto se refiere a la destrucción del imperialismo autoritario en todas las épocas, que hace la vida imposible a los empobrecidos gracias a una maquinaria comercial que favorece a los ricos. Algunos exegetas no están seguros de si la frase la gran ciudad se refiere a Babilonia, a Jerusalén o a Roma. Una importante observación que no debe pasarse por alto es el hecho de que el versículo 19 habla de lo siguiente: la gran ciudad, las ciudades de las naciones, la gran Babilonia. Si bien es cierto que a Babilonia se le designa como la gran ciudad en Apocalipsis 14:8 y en 17:18, ver además 18:2 y 10 y 21, también es cierto que la ciudad de Jerusalén recibe la misma calificación en Apocalipsis 11:8. El hecho de que se haga la triple distinción antes mencionada da pie a pensar que la referencia
no es a Babilonia. Lo más probable, por lo tanto, es que se refiera a la ciudad de Jerusalén. Según Apocalipsis 11:13, Jerusalén sufrirá primero una destrucción parcial y posteriormente experimentará importantes cambios topográficos, Zacarías 14:4, que coincidirán con la segunda venida en gloria del Mesías. El texto afirma que la gran ciudad fue dividida en tres partes. Por supuesto que Juan utiliza una vez más la figura de prolepsis, anticipando un acontecimiento futuro y dándolo por realizado debido a la certeza de que tendrá lugar. Al igual que Apocalipsis 16:19, Zacarías 14 habla en línea similar de un día en que todas las naciones se reunirán contra Jerusalén y la ciudad será tomada, pero el Señor peleará contra aquellas naciones como está profetizado en Zacarías 14, 4 y 5, el cual dice que el monte de los olivos se dividirá en dos el día en que el Señor venga. En la misma catástrofe está la semilla de la esperanza, porque simultáneamente con las calamidades cósmicas ocurre el amanecer de las realidades espirituales. Es sin embargo importante notar que Zacarías está hablando de Jerusalén, no de Roma, tal como nuestro texto dirige la atención hacia Jerusalén. Si se tiene en cuenta, por lo tanto, que el versículo 19 separa la gran ciudad de las ciudades de las naciones y de la gran Babilonia, lo normal sería entender que la expresión la gran ciudad significa Jerusalén. Además, si se recuerda que según Zacarías 14, 1 al 5, Jerusalén y sus alrededores sufrirán cambios topográficos que coincidirán con la venida del Mesías a la tierra, una interpretación natural de Apocalipsis 16-19 conduce a entender que la gran ciudad no es otra que Jerusalén. La séptima copa producirá juicio sobre las ciudades de las naciones, Aipoleiston et non. El texto dice que las ciudades de las naciones cayeron. El verbo cayeron, epesan, es el aoristo indicativo con función profética, voz activa de pipto, que significa caer. Juan contempla un acontecimiento futuro tan cierto que lo da por realizado, de modo que no solo la ciudad de Jerusalén, sino también las ciudades de los gentiles sufrirán los efectos terribles del gran terremoto mencionado en el versículo 18. Por todas partes las ciudades de los paganos gentiles son sacudidas hasta que caigan. Esta no es una visitación local, sino mundial. Finalmente, la Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, es decir, Dios no se ha olvidado del juicio sobre la capital del imperio malvado de la bestia. Es Dios quien se recuerda de la ciudad que ha sido centro de la idolatría y de la apostasía en el mundo. Babilonia ha corrompido al mundo entero. Apocalipsis 18:3. En los postreros días, Dios se recordará de Babilonia para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. El verbo darle, dounai autei, está en el modo infinitivo tiempo aoristo. La frase introducida por dicho verbo es epexegética, es decir, describe y amplía lo dicho anteriormente. Dios dará a Babilonia el cáliz del vino del ardor de su ira. En el texto griego esta frase dice el cáliz del vino de la indignación de su ira. O sea, la ira que está caliente con su indignación. Los dos vocablos indignación, timou, e ira, orgeis, son fundamentalmente sinónimos y se usan en este contexto para recalcar la acción del juicio divino sobre Babilonia. Obsérvese que el juicio de Dios comienza con Jerusalén, la ciudad amada, y concluye con Babilonia, la ciudad repudiada. El vino que lleva el cáliz está caliente con la ira y la indignación de Dios, y como tal será vaciado judicialmente sobre Babilonia. El castigo que Dios tiene preparado para Babilonia no podría describirse con mayor severidad. Capítulo 16, versículo 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. El resultado del gran terremoto, versículo 18, será devastador. Toda la tierra sufrirá sus consecuencias. Las islas de los océanos desaparecerán.
El verbo huyó, epigen, es el aoristo indicativo voz activa de peuyó, que significa huir. Aquí tiene función profética y destaca la realidad de un acontecimiento que ocurrirá con toda certeza. En Apocalipsis 6, 12 al 14 se describen los juicios del sexto sello que han de ocurrir al final de la primera mitad de la tribulación. En 6:14 dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Evidentemente, lo que ha de ocurrir como resultado de la séptima copa será en una escala aún mucho mayor. Las islas irán a parar al fondo de los océanos y los montes se hundirán de modo tal que no serán hallados. Recuérdese que aquí se trata de las plagas postreras con las que la ira de Dios se consumará. Es difícil comprender la magnitud de los acontecimientos relacionados con la consumación de la ira de Dios, pero lo que sí puede asegurarse es que serán hechos sin precedentes en la historia de la humanidad. Capítulo 16, versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La historia bíblica registra que Dios ha utilizado granizos para castigar la maldad de los hombres. Ver Éxodo 9, 23 y 24, Josué 10, 11, Job 38, 22 y 23, Isaías 28, 2 y 17. El juicio futuro sobre Gog, según Ezequiel 38, 22 al 23, consistirá, entre otras cosas, de una impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. La séptima y última de las plagas hará que caiga del cielo una lluvia de granizos en la que cada granizo pesa cerca de 50 kilos. No hay en el texto ni el más leve indicio de que no se trate de granizos literales. José Grau correctamente afirma, el granizo aterrador que cae del cielo significa que el juicio es definitivo ahora y que Dios destruirá enteramente todas las cosas que constituyen este imperio de maldad encarnado por Babilonia. Los hombres que sufren la plaga del granizo tienen que ser los que se han sometido a la bestia y han aceptado su tatuaje. Evidentemente no todos ellos mueren como resultado de los granizos. Los sobrevivientes, sin embargo, continúan con sus corazones endurecidos y persisten en blasfemar contra Dios. Ver Apocalipsis 16, 9 y 11. Los hombres debieran reconocer que granizos de tal magnitud deben tener un origen sobrenatural. Lo normal sería que los hombres se acogiesen a la misericordia de Dios y buscasen su perdón. Tal actitud, sin embargo, está totalmente ausente. La rebeldía del corazón del hombre se pone de manifiesto con el mayor de los énfasis. Los hombres blasfemaron contra Dios. En lugar de caer de rodillas ante el soberano, el hombre agita su puño contra Dios, pero los granizos no constituyen el final del contenido de la séptima copa. Esta incluye el juicio sobre Babilonia tanto en su aspecto ético como en su aspecto político comercial. Apocalipsis 17 y 18. Así como la venida gloriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19. Es probable además que incluya la era del reino, Apocalipsis 20, y hasta la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra, Apocalipsis 21, cuando Dios ha de anunciar, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, hecho está, Apocalipsis 21, 5 y 6. La séptima copa demostrará dentro del tiempo y de la historia que solo Dios, el único Dios vivo y verdadero, es el soberano del universo. Resumen y conclusión. Apocalipsis 16 revela los juicios que consuman la ira de Dios. Estos juicios aparecen en la forma de 7 copas que son derramadas sucesivamente sobre la tierra, el mar, los ríos, el sol, el trono de la bestia, el río Éufrates y los aires. Las 7 plagas postreras tienen un alcance universal, es decir, afectarán a toda la tierra y sus habitantes.
No todos morirán como resultado de esas plagas, pero todos sufrirán sus efectos. Los ejércitos de las naciones, engañados por las señales hechas por espíritus satánicos, se concentrarán en el Oriente Medio. Su propósito último será intentar impedir la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Los ejércitos tomarán posiciones desde el monte de Megiddo hasta los alrededores de Jerusalén. Ahí tendrá lugar la campaña de Armagedón. 16:16. El Señor Jesucristo vendrá triunfante al frente de sus santos ejércitos y aplazará de una vez y por todas a sus enemigos. Apocalipsis 19:11 al 21. Los juicios de las 7 copas serán por lo tanto simultáneos con la segunda venida del Mesías. Cuando Él venga habrá cambios en la topografía del planeta, las ciudades de las naciones caerán, las islas desaparecerán y los montes se convertirán en planicies. Pero los seres humanos que sobrevivan y que se hayan sometido a la autoridad del anticristo continuarán blasfemando al Dios soberano. Esa es una demostración palpable de que la maldad humana habrá llegado a su colmo. Los hombres conocerán perfectamente que los juicios por los que están pasando vienen de la mano de Dios, pero aún así se negarán a arrepentirse. El ser humano es inexcusable delante del juez de la tierra. Debe recordarse que los juicios divinos revelados en el Apocalipsis se manifiestan en 3 series. La primera consiste de los juicios de los sellos. Los 6 primeros sellos abarcan los 3 años y medio de la primera mitad de la tribulación. El séptimo sello contiene o consiste de los juicios de las trompetas. Las 7 trompetas abarcan la segunda mitad de la tribulación. La séptima y última trompeta consiste de los juicios de las copas, que a su vez equivalen al tercero de los 3 ayes. Los juicios de las 7 copas se suceden casi sin interrupción. Dichos juicios son simultáneos con la segunda venida de Cristo a la tierra. La séptima copa, sin embargo, tendrá efectos de largo alcance. Esta no concluye con los juicios descritos en Apocalipsis 16, 17 al 21, sino que también incluye los juicios sobre Babilonia, la ciudad repudiada, Apocalipsis 17 y 18. Incluye además los acontecimientos relacionados con la segunda venida del Mesías, Apocalipsis 19. Los sucesos del capítulo 20, que comprenden lo relacionado con el milenio, 20 del 1 al 6, la derrota final de Satanás y sus seguidores, 20 del 7 al 10, y el juicio final, 20 del 11 al 15, es probable que la séptima copa abarque también la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra, Apocalipsis 21:1 al 22:5. Dios actuará soberanamente y su propósito eterno se cumplirá rigurosamente en conformidad con su santo diseño.